Oye, se me adelantó la Emma. Eso es a las 12. Tantas canciones buenas. Así que, pero no importa, ustedes saben que están en Comunicarte y además estamos con el fantabuloso Fabián Rivas. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás? Antonella, ¿cierto? Porque ahora no sé. Sí, no es la Muri, sí, Ya, además los rulos son perfecto. confusos y todo, sí. No, está todo muy... Ahora estamos más Me claros. encanta. Querido, ¿estás de vuelta? Me encanta, estás de nuevo, otra vez aquí. Estábamos hablando, vengo recurrentemente. Sí. Ahora, tú y el Pancho Ortega me encanta la gente que es súper productiva. O sea, estáis sacando como 4 libros al año. Sí, sí, estoy durmiendo un poco, pero feliz. Así Porque que. además de, claro, uno podría decir, dale, saqué 4 libros al año, tú haces libros en general para público infanto-juvenil, Mm, y podrías estar encerrado en tu casa dibujando capibaras, pero el tema es que además tú estás mucho en la calle con los niños. sí, sí. Estoy haciendo talleres, estoy haciendo charlas, firmas, voy a colegio. Así que sí, estoy ahí como con el público objetivo y como, denme ideas. ¿No? Yo eso te iba a decir, porque Sí, también sacar libros tan seguido requiere tener muchas ideas en la cabeza. exacto. Pero yo creo que yo sospecho que tú levantas ideas de los niños también. Yo cuando hago los talleres, paso un contrato de firma de derecho de autor, me entregan todas sus ideas y después publico. Pero están contentos, así que no, feliz ahí de estar publicando y estar como creando. Así Sí, que, pues la última vez que estuviste acá, viniste con con mi amiga personal, sí. la Te mando Veloz, saludos. por favor, que no se quería ir. Ella dice que le encanta la radio y quería Obvio. quedarse trabajando acá en Radio Uniac. Sí, voy a mandar un currículum para si quiero hacer el programa infantil de Radio Uniac. Por favor, felices. Y ahora estás con Tomás Torres y su Sí. capibara fantabuloso. Aquí, mira, el libro en estéreo. Acá en vivo y con el capibara. Y con el capibara y con gorrito de capibara. todo, Sí, sí. todo. Y yo diría, este personaje es nuevo, Tomás Torres. Tomás Torres nuevo, sí. Y tiene más o menos la misma edad de la que tiene Quindambum ahora, o un poquito más grande. Es un poquito más grande, sí. Claro, Un poquito, y, sí. y de hecho ahí va mi primera pregunta, porque nosotros llevamos mucho rato conversando con el Fabián, entonces yo lo he ido acompañando, he tenido el placer de conversar Sí. con él con sus distintas creaciones. Y claro, por ejemplo, Quindambum es alguien que llegó más chiquitita Sí. y he ido Han creciendo. ido creciendo poco a poco. Pero como, claro, de alguna manera igual se mantiene una edad que es relativamente como... Yo creo que avanza como en un mes. Pero la Quindambum tiene ¿cuánto? ¿8, 9 por ahí? Es que no lo puedo decir. Cuando los niños, ¿qué edad tiene? Yo como, ¿cuántos años Ah, tienes ya, tú? Oh, ya, lo que te funciona. 14, muy bien, no. Realmente lo importante es Pero- cuántos años tiene Esponjita. Esponjita. En año gato tiene, yo creo que, no, tiene como 2 ¿En años. año un Michicornio? Sí, tiene como un año. Ahora, si ustedes no conocen el trabajo de Fabián Rivas, nosotros estamos hablando Búsquenlo. en Fabián Rivas, Sí. en Fantabuloso. Y ahora nos encontramos con Tomás Sí, Torres. ¿Y por Tomás qué Torres. hablábamos de Mm. este camino? Porque aquí tú entraste con un personaje nuevo Sí, que ya sí, tiene sí. una edad, que ya tiene una personalidad, y quería preguntarte cómo construyes eso. Sí, Tomás Torres, claro, como tú dices, viene de es un mundo nuevo, distinto. Es un poquito más grande porque, claro, también empieza al tiro como una especie de middle grade. Como tú Ujú. decías, Quindambum empezó con cómic y luego empezó con esta como texto e ilustración. Claro, al Acá- principio era solo dibujo Solo y después dibujo fue agarrando y cada vez claro, más texto. Acá no, acá Tomás Torres tiene un tema más de un texto un poquito más grande. También tiene problemáticas un poco distintas, porque de alguna manera son un poquito más complejas. Acá Tomás tiene que viajar de Santiago al sur. De alguna manera se siente como conflictuado de qué hago acá, dónde voy, este es mi nuevo lugar. No quiero. No quiere, o sea, y de alguna manera también viene como de una inspiración de que me pasó a mí. O sea, yo tuve un tiempo viajando de Santiago, me fui al sur unos años, y para mí igual fue complejo. De alguna manera yo era un santiaguino que yo tomaba la micro, no sé, todo era muy directo, muy cerca, y claro, de alguna manera las distancias en regiones son súper distintas. Y de ahí, inspirándome, fue como voy a crear algo también con este niño un poquito conflictuado, pero que a la vez encuentra en esta sur, iba a decir la magia del sur, pero no sé si me auspicia. En la magia del sur encuentra ahí personajes, también fantasía, y obviamente también un malo o una especie como que es un brujo. Un antagonista. Un antagonista, muy bien, que también es mucho más difícil. De alguna manera, no es un personaje que tiene una aventura y luego termina acá, no. Acá hay una... Ah, no, y además que aquí queda en continuará. Uf, queda un final abierto, exactamente. Sí. Ahora, a mí, a propósito de la magia del sur, ¿no? Porque
a mí me da la impresión de que por mucho tiempo estuvo un poco oculta, vamos a decir, invisibilizado todo este espacio mágico que tenemos en el sur. Y a mí me llama la Sí. atención como en los últimos años han salido muchas novelas Sí. sobre los brujos de Chiloé, por ejemplo, también películas, para distintos públicos, con distintos énfasis, unos un poquito más oscuros que otros. Pero Sí. efectivamente es interesante pensar que Chile también tiene su propia mitología. Totalmente. O sea, a mí me pasaba cuando yo era chico, para mí la mitología era como el celta, los elfos, era lejos. Y al contrario, acá hay un mundo y un imaginario increíble, como tú dices, en el sur sobre todo. Hay personajes, hay brujos, hay seres, hay una imagen, una creatividad y unos personajes que personalmente a mí como autor me dan ganas de desarrollar inspirado en estos seres. Y acá tiene un poquito de eso, toma Sí. un poquito de los brujos. No es así como la copia exacta del personaje, sino que es como una inspiración y también un mundo mágico que está allá y que de alguna manera está como pidiendo ser, yo creo que creada, ilustrada, y como tú dices, o sea, ya han salido libros, sobre todo un poquito más adultos, también como... Hay 2 bestiarios que están muy buenos sí, también. sí. Ahí les paso el dato para que le echen una mirada al bestiario que hizo el Pancho Ortega, Sí. con ilustración de Félix Vega. Y hay un bestiario del fantabuloso Andrés Montero. No me acuerdo quién era el ilustrador, pero eso lo sacó SM, sí. Sí. Así que No, ahí está tenéis buenísimo. mucho material, del Sí, norte y del sur. Sí, no, sí, hay mucho ahí para crear y se viene Tomás Torres viajando por Chile, trepa por Perico, Chile, sí. que fue nuestra generación. Sí, Bueno, tú po. soy más chico, pero, No, pero pero igual. Perico Trepa por Chile fue un Sí. clásico. Necesitamos nuestro Tomás Torres. Sí, a lo que leo me dicen que sí, ya, así que sí. Ahora, preguntarte por eso, porque una de las cosas que tiene, hay 2 cosas que me llaman la atención. Primero, capibara, que yo creo que, no me acuerdo con qué estábamos conversando, en qué momento los capibaras se hicieron No sé. tan famosos. Yo creo que viene de la mano del kawaii, de Sí, buscar totalmente. así como cositas tiernas, Sí. ¿cierto? Los capibaras son súper comunes en otros países incluso Menos se en comen. Chile. No, sí. Sí, Acá no hay no hay. capibara. En No. Argentina hay. Sí, no, sí, creo que, como no sé si es Chile, creo que hay otro país no sé si en Sudamérica o Latinoamérica que no tiene capibaras. Ya. Y son como, claro, en otros países con los carpinchos. Son carpinchos, sí, claro. Sí. ¿Y qué crees tú que le pasa a los niños con los capibaras? Porque yo me imagino que un libro con capibara va a ser un hit. No sé, esperemos, Clink. Bien, oye, yo creo que hay un tema como tú dices, como algo kawaii, algo cercano y bonito que... Qué gordito. Y Sí, como acá que- está. Ahí está. Está muy gordito, ¿eh? Ahí está. Y claro, es como regordete, gordito, tiene esta forma, como tú dices, además kawaii. Como fluffy. Sí. Bueno, yo hago un taller de kawaii, entonces de alguna manera voy como tomando Bueno, ese... ahí tenía mi pregunta, Sí. pues como ¿qué es lo que te piden los niños dibujar cuando hacen un taller de kawaii? Primero hay un tema con los rostros, con los personajes. Con los ojitos con negros los ojitos brillantes. brillantes, sí, como, muy, como las figuras regordetas, y claro, ahí es como capibara, gatos, y ahora están saliendo, voy a anotarlo para el próximo libro, las foquitas. Foquitas bebé kawaii, sí, hay una moda ¿Sabes que está apareciendo. ¿Sabes qué animalito yo creo que es súper kawaii Sí. y no ha sido suficientemente exaltado? Las nutrias. Ah, también. Yo encuentro que las nutrias son Sí, totales. tienen algo ahí. Y además sí. que van de la manito. Pero... Sí, no, sí, hay unos personajes, entonces a los niños por un lado les gusta, y en este caso, claro, no es como que metimos era como, ¿por qué hay un capibara en el sur de Chile? Pero en este caso yo quise jugar con lo que es el peluche, el objeto, Sí. que para los niños también es muy como cercano. Yo creo que cuando, pues, me va a salir el viejoso, pero cuando éramos chicos, por ejemplo, yo rayaba con estos duendes que tenían los pelos parados, Sí, claro. de colores. Los trolls. Ya. Y que ahora ya no hay tanto, pero en ese momento también. Hubo película y tuvieron su po. pequeño comeback. Ah, sí. Sí, pues, con la película de los trolls. Pero ahora. Vos digo, hace Ah, 5 o 6 años atrás. ¿Verdad? Sí, po, tienes po. razón. O con gran canción de Justin Timberlake. Del Justin, sí, po, De verdad. Justin. Ahora, la otra cosa que a mí me parece súper bonita de Tomás ¿Mm? es que es súper imaginativo. Sí, Él se está contando cuentos todo el rato y de Sí. hecho cuando le empiezan a pasar estas cosas extraordinarias está todo el tiempo pensando, me lo habré imaginado yo, totalmente. porque siempre está imaginándose cosas. De hecho, hay una escena que es muy gráfica en esto, de que él entra a una biblioteca, me encanta que vayan a la biblioteca a buscar información, Obvio. para buscar información respecto a este hechicero y él sintió que pasaba tanto tiempo que se pone a hablar como viejito, ¿no? Sí. Y la Antonia, la niña con la que anda, le dice, ¿qué te pasa? No, hablemos también de esa imaginación que aparece en tu público que te va a leer. Sí, es que a mí me encanta ese mundo como de los niños donde
siempre yo lo he hablado, pero es muy difuso eso entre la realidad y lo imaginario, la fantasía, que me encanta. O sea, un niño puede pensar que acá hay cuando los fantasmas, por ejemplo. Para nosotros es más como, no, esto es más concreto, los niños no. Y creo que ahí está súper interesante. Personalmente a mí, además me pasa, yo soy muy como imaginativo. Me imagino, a eso te dedicas. Sí, sí. Vives de tu imaginación. Entonces yo estoy todo el rato como imaginando cosas, o por ejemplo, no sé, y que no lo he perdido. Yo creo que ese es cuando era chico había un trueno, y claro, uno dice, un trueno, o no sé, pero yo imaginaba como el rayo volaba y podía llegar a alguien, y alguien tenía el poder de rayo, y aparecía algo. Entonces creo que esas cosas traté de como llevarlas un poquito a Tomás, de que fuera como, se va a salir de nuevo el viejoso, lo siento, pero ¿te acordás? No sé Es lo que somos. el, Por eso nos gusta. Sí, no, Viejoso es otro personaje sí, que pueden verlo en redes sociales, que se viene el libro internacional. se viene el libro internacional también. Uf, ahí es un oso, viejoso, Viejoso, que creció en los 90. 80, 90, 80, 90. y por eso estoy con esta camisa De Nickelodeon, con nuestros personajes favoritos. Sí. Me encanta Te que falta Arnold. No veo Arnold en ninguna parte. No, pero está. ¿Verdad? No, sí, no, no está. sí. Voy a hablar. Me encanta que nuestra entrevista. Yo creo que tus entrevistas son las más dispersas conmigo en todas. Me encanta. Me perdí. Estábamos hablando de la imaginación. Estábamos hablando de la imaginación. Sí, entonces, claro, yo cuando chico veía el mundo de Bobby. Uh-huh. Que era que este niño, no sé si lo viste, pero sí, que andaba. Y también en me triciclo, imaginaba. y hablaba con su papá. Exacto, con su tío, el tío. El tío. Sí, ok. y con el papá también. Y yo sentía que había algo ahí que. Como que yo amaba a ese personaje y siento que eso me llevó a ser un poquito imaginativo hasta ahora y lo que quería era llevarlo en este personaje, que por ejemplo en una de las imágenes pelea con la mamá, que también es un tema con la mamá, con los niños a esta edad, como en la preadolescencia es como bien compleja porque es como te ibas bien con los papás o no, o ya hay algo... Además él está frustrado porque la mamá se lo llevó por pega al sur y él no quiere estar ahí. Exacto. Hasta que le empiezan a pasar estas cosas fantabulosas que él dice, hay algo. Qué bueno que estoy aquí. Exacto. Acá está la imagen que es cuando está peleando con la mamá y como que una pelea medieval, pero todavía la imaginación de Tomás, porque como tú dices, a veces tiene este tema de que dice, ¿por qué me trajiste acá al sur? Estoy acá, tenía amigos, tenía familia, tenía otras cosas, tenía mi colegio, que para los niños es muy importante, era como el colegio, la escuela. Y Catalina, sí, que era la niñita que le gustaba. Me encanta que sí, yo leo los libros, hijo. Me encanta, sí. Y claro, tenía ese amor como juvenil, prejuvenil que de alguna manera como que lo pierde. Y acá tiene que empezar de nuevo. Y hay cosas que le gustan, otras que no. Y que fue un poquito también inspirado, como te digo, no sé, por ejemplo, come empanada de marisco en La Caleta, que yo era algo que yo hacía, o el ceviche, esas cosas que traté como llevarla ahí en el mismo puerto, el olor a puerto, esas cositas que ¿quién no ha comido había. la buena empanada de marisco en una caleta? Sí. Pero a propósito de eso, hay dos cosas que quiero que comentemos. Uno es el personaje de Antonia, que va a ser como la cómplice de él y que le va a creer. Sí. Pero le va a creer porque Antonia lee mucha fantasía. Sí. Y ayer estaba viendo una información que hablaba de cómo ha aumentado la literatura de ficción, el consumo de literatura de ficción en estos últimos años. Y una de las explicaciones que se propone tiene que ver con que el mundo está súper hostil. El mundo real está súper hostil. Entonces, por lo tanto, hay mucha gente que dejó de ver noticias, ¿cierto? Y que no quiere sentirse abrumado por la cantidad de estupideces que estamos escuchando de parte de líderes internacionales, etcétera, y la violencia, además, con la que habla esta gente. Entonces, me recurro a este espacio del fantástico, ¿no? Y hemos visto, en términos editoriales, cómo esto ha sido un fenómeno en las últimas, yo creo que 2 décadas, de Harry Potter para adelante, ¿no? Sí, totalmente. Y quería preguntarte eso, ¿cómo esa posibilidad de seguir alimentando la fantasía y de lo mágico como un lugar al que uno puede volver a través de los libros? Es que yo creo que tiene que ser como tú dices. O sea, por ejemplo, yo literal no veo noticias ya. Como que estoy también, o me pongo a escuchar música de fantasía para escribir libros, o veo alguna serie, alguna cosa, pero trato de no ver noticias. Y también, igual mándame después el artículo para mirarlo. Pero yo creo que sí, totalmente. O sea, hay un tema de que, sobre todo los niños, o bueno, los lectores, como tú dices, están buscando nuevas lecturas, están buscando estos mundos fantásticos. A mí me encantaría, yo siempre soñaba con estar como en estos mundos medievales de dragones, y tipo entre Game of Thrones por ahí. Sí, yo tuve mi época de artúrica intensa. Sí, estaba bien en la cosa celta medieval. Ya, yo también. Gracias, Editorial Ciruela, por tanto. ¿En serio? Muy bien. Entonces, yo lo tuve cuando chico. Yo voy a hablar de una cosa bien personal, pero yo tuve un proceso que mis papás justo se separaron. Y inconscientemente fue el tipo que más leí, por ejemplo, El Señor del Anillo, La Crónica de Narnia. Como digo, ahora después mirando es como, claro, estaba como
buscando una fantasía dentro de otras cosas. Una fantasía donde las cosas fueran difíciles pero salían bien. Exacto. Hay algo ahí que como el viaje del héroe, Ujú. que a mí me encanta, que es como, de repente es muy clásico y es muy como, sabemos dónde termina. Pero creo que el viaje del héroe nos ayuda a todos como de repente en esto, como tú dices, recordando a Sam, Ujú. Frodo, cuando Ujú. dice esa charla de que en momentos oscuros viene la luz, y yo creo que hay un poquito de eso también en querer buscar otros mundos, querer buscar fantasía, querer buscar, y no solamente fantasía, como distintos como realidades y que si vienen de los libros yo creo que es mucho mejor. Sí. Así que sí. Sí, estaba pensando también que esa capacidad de imaginar la vamos perdiendo con los años, ¿no? Sí, sí, Pero totalmente. somos somos animalitos que les gusta que nos cuenten historias. Totalmente. Entonces, estaba pensando, ¿no? Cómo mantener, y tú estás mucho más cerca de los Mm. niños de distintas edades, cómo mantener en los niños esa curiosidad y esa imaginación. Y hoy día, honestamente, a este estado de las cosas, la próxima semana viene Julio Rojas, así que vamos a hablar del fin del mundo con el Julio, pero a estas alturas de las cosas hay un montón de cosas que antes podíamos decir, ya, saben que esto no es. O sea, es Sí. como lo racional es lo racional y todo el resto, la magia y esas cosas, son mitos y etcétera, pero bueno, los mitos son reales también, son reales porque creemos en ellos, porque los contamos, Sí, etcétera, ¿no? totalmente. O sea, incluso la Biblia, nadie se me enoje, pero es una historia mitológica. Sí. O sea, bueno, Joseph Campbell, como Del héroe de las erudito mil caras. exacto. Que ahí George Lucas también se inspiró y bueno, la Biblia, como tú dices, y las historias como de mitología griega, romana, tienen ese tema muy marcado. Yo creo que es demasiado importante. O sea, yo creo que como tú dices, claro, cuando uno es adulto empieza a perder un poco eso. Claro. Eh, Pero estoy pensando en la Mori, ponte tú, que el Bruno es fan de el Fabián, y hoy día tiene una cabeza llena de ideas y llena de Me encanta. juegos, llena de posibilidades. ¿Cómo hacemos para que el Bruno y los niños no pierdan esa capacidad de asombro? ¿Sabes qué? Yo creo que es como que sigan creando, y yo lo hago en los talleres, y que no tengan miedo a o crear o dibujar y equivocarse. Yo creo que cuando uno empieza a crecer, el miedo a equivocarse, a decir, ¿sabes qué? Esto no me queda bien, es terrible. O sea, pero yo que hago talleres también para adultos, veo mucho la diferencia entre el niño que dibuja y no importa si no queda bien. Hay un niños que se frustran, pero al final es como intentan y bueno, sale y les gusta. Y los adultos, yo creo que, o sea, si les paso ahora una hoja, yo creo que a todos nos da vergüenza dibujar. Es como, Ujú, no, yo dibujo mal o yo escribo. No. Hay un tema de equivocarse que los niños no lo tienen. Yo creo ujú. que, y al no Y del equivocarse, juego. y como tú dices, juegan y van creando historias. Y me pasa, por ejemplo, con los niños, si yo hago una especie como como cadáver exquisito, Ujú. que es como yo empiezo con una historia y el otro niño continúa y el otro sigue, va a ir fluyendo con mucha naturalidad y van a aparecer historias increíbles que claro, me encantaría que después cuando crecieran las pudieran plasmar y pudieran crear. Yo creo que eso es como Hay algunos que cuando crecen se dedican a eso. sí, debería estar con camisa, corbata, pero no, estoy así y sí, Y funciona. se puede vivir. Sí, Y se puede vivir lleno sí. de muerto de la risa fantabulosamente. Entonces, les dejamos recomendado que se consigan. Esto es Lo que leo, editorial Santillana. Sí, Tomás Torres y su capibara fabuloso. Que el Fabián se preocupó de mandarme directamente. Gracias, Fabián, por No, mandarme siempre tus libros. obvio. Es un honor. Gracias por venir. Muchas gracias a ti. Nos vamos a estar viendo en junio. Con libro nuevo, Con me libro encanta. nuevo. Y vas a ver que vamos a tener un estudio Me encanta, enchulado. lo Muy estoy bien. esperando. Nosotros vamos Muchas a la gracias. pausa y vi que ya llegó la Cristina Bío, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, para hablar de equidad de género. Ya regresamos.